Hola, buenos días. Dejo esta grabación porque no sé en qué si mañana puedo estar directamente y ya fue grabada está solo en YouTube. Entonces, vamos a explicar las últimas partes de las prácticas. Al prácticas 10. Vamos a ver el manual de prácticas. Creo que ya no cambia mucho. Bueno, platicarles un poco de los últimos temas. Hablábamos sobre que estamos con la interpolación, que precisamente el último tema tiene que ver con aquellas interpolaciones donde usamos más de un factor, es decir, donde ustedes para hacer la estimación necesitan varias variables independientes. ¿Sí? Entonces, bueno, entrando a ese punto, pues, vamos a este, ayer estábamos viendo que podían usar mínimos cuadrados para qué método es el más usado y ese lo pueden utilizar, bueno, para hacer también estimaciones, pero lo que tiene mejor mínimos cuadrados pues es la parte de que directamente les puedes, te da directamente el polinomio de interpolación. Entonces, bueno, veíamos ayer que bueno, veíamos en la sesión anterior que al hacer el ejercicio cambias la función y pues te da el polinomio de interpolación y con eso puedes interpolar. En lo que sigue ahora, si es el experimento número 2. Bueno, aquí como pueden ver, ya habíamos visto un poquito sobre los métodos. El método de mínimos cuadrados multivariable lo que hace es toma en cuenta todos los valores, toma en cuenta, explicando un poco sobre qué tienes que hacer, dónde están los valores de muestreo, dónde están los valores a interpolar. Recuerden, valores de muestreo, lo que te conoces, lo que te consta. Valores a interpolar, lo que quieres optimar, ¿sí? Y básicamente aquí lo único que quiero, dice, analiza el comportamiento de error a medida que se usan polinomios lineales y no lineales. Básicamente es lo siguiente. Es me parecía lo que hice en la exposición, volver a ver el video, y no es otra cosa más que lo siguiente. Abres la hoja mínimos cuadrados multivariable. Y entonces ahí lo que vamos a hacer es, le vas a cambiar tu función. ¿Cómo puedes cambiar tu función? Muy, muy simple. Aquí le dices, bueno, en lugar de que sea un 3, pues le pongo un 7. Aquí en lugar de que sea un C cuadrada, porque le puse así, un C normal, un C3 normal. En lugar de que sea un 8 más 8, le pones que sea un menos 3. En lugar de que la constante sea un 10, pues le pones que sea un 142. Puedes cambiarle también los datos de clase, que la parte en verde es la parte que ustedes pueden cambiar. ¿Sí? Aquí lo que haces es, ya que cambiaste la función, la copias aquí de este lado. ¿Sí? Si te da el mismo número aquí y te da el mismo número acá con los mismos elementos, significa que la copiaste bien. Lo copias a toda la columna. Y bueno, ¿aquí de qué se trata? Bueno, se trata de que tú cambies esta función y a partir del
los cambios que hagas en esta función con los datos que tienes aquí, empiezas a generar las sumatorias que te van a generar este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones te va a dar la solución que tú esperas. Entonces, podemos ver, lo que quiero que observes es que cuando en tu función, y lo voy a hacer más grande, cuando en tu función todas las variables, por ejemplo, aquí, perdón, aquí cuando la función, es que le hice mal, cuando tu función, esa es la interpolación, cuando tu función, cuando en tu función veas que todas las variables J19, K19, L19, M19 son lineales, lo que debes de observar es que el error es 0, tanto para multivariables 4, 3 y 2, ¿sí? O sea, estamos hablando de fenómenos donde lo que impacta es lineal, o sea, el comportamiento es poco, es como el experimento que hicimos. El experimento con la escritura de letras es lineal, ¿por qué? Porque la gente pues no tiende a acelerar o a desacelerar a rápidas velocidades, porque es una persona, ¿no? Y las personas pues no tienden a escribir mucho más rápido o mucho más lento, es como una persona que lava carros, ¿no? Una persona que lava carros no puede lavar más rápido, aunque quisiera, porque pues es una persona. O sea, las personas tenemos esas limitaciones. Perdón. Entonces, lo que quiero que observen, y lo pueden hacer en cualquiera de los polinomios, por ejemplo, este es el de 4 variables, este es el de 3 variables y el de 2 variables, es de que si le inserto, por ejemplo, una cuadrática, es decir, aquí le multiplica por M19 2 veces, significa que ahora uno de los términos es cuadrático. Entonces, como uno de los términos es cuadrático, lo cambio aquí. Lo pego aquí. ¿Sí? No me lo está pegando. Le pido que me lo copie, le digo que control B. Sí, ya me lo copió. Lo extiendo a todo. Recuerden, es copiarlo así. Lo extiendo a todo, ya cambió. Y entonces puedo analizar el error. Analizando el error, que vemos que la función ya cambió. Eso a lo que me refiero con cambiar la fórmula y el error. Podemos ver que al momento que una de las variables deja de ser lineal, por lo menos una, el error se empieza a hacer más grande, ¿sí? Porque tenemos esto precisamente. Entonces, es lo que quiero que muestren. Agarren una de estas, puede ser el de 4 variables, 3 variables o 2 variables, y cambien, hagan una donde todos los términos, todos los valores de la f de x que tienen aquí, tanto aquí como en el otro, recuerden que tienen que cambiar en dos lados. Uno, aquí donde dice f de x en esta columna, y tienen que cambiar el f de x aquí en esta columna. Tienes que ver dos casos. Uno, donde todas las variables son lineales, es decir, se multiplican una sola vez. Dos, donde las variables puede ser alguna como esta. Una variable donde se multiplica dos veces M19, lo cual implicaría una cuadrática. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que cuando los términos son lineales, el método te da resultados perfectos. Es decir, exactamente te da los coeficientes del polinomio original. Cuando no es lineal, entonces el método te va a dar una aproximación. En algún caso exacta, ¿no? O sea, bueno, no es completamente exacta. Aquí el valor verdadero es 239, aquí el valor aproximado es 240, pero proporcionalmente es 0 punto y algo, es muy poquito. Y en algunos casos, como ven aquí, no hay mucha la diferencia, pero en algunos casos la diferencia es muy grande. Entonces lo que podemos analizar, por ejemplo, aquí te da 159 y acá te hace 194. Entonces, lo que pasa es que en realidad con este método interpolamos por medio de rectas.
Entonces, muchas veces el polinomio no son rectas, sino son curvas. Entonces, por eso el polinomio real es el azul, la aproximación es el rojo. Entonces, deberían demostrarlo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues muy fácil, voy a hacer lo siguiente. Lo que pueden hacer para mostrarlo, las diferencias. ¿Sí? Tengo así, lo que lo copio, lo pongo en uno nuevo. Y lo que hago es, en uno, le voy a poner aquí lineal. En este lineal significa que aquí voy a poner una función, voy a hacer que todos mis términos sean lineales, entonces aquí no se vale que esté multiplicado por sí mismo, sino es la variable tal cual. Aquí se lo quito. Y aquí en la f de x también le quito el m19 al cuadrado. Y lo copio. Entonces analicen, cuando todas las variables son lineales, todos nuestros errores son 0. ¿Sí? Que bueno, aquí no se actualizó, ¿no? Cuando hay una variable que se vuelve cuadrática o cúbica o lo que ustedes quieran, es decir, no lineal, entonces nuestros errores pues se pueden disparar. De eso se trata el ejercicio, de que vean que el método es muy bueno para cuando las variables son lineales. Y si el método no es igual de bueno, entonces pues no resulta igual. Aquí está mal, con los mismos datos del experimento 3, que sería, voy a cambiarla aquí, le voy a decir que con los mismos datos del experimento, del experimento 1, bueno, no, bueno, sí, del experimento 1, con los mismos datos del experimento 1, ¿sí? Hay una, Excel internamente trae programado un método, supongo que es mínimos cuadrados, pero trae su propia versión, o sea, lo cambiaron o lo hicieron de cierta manera, no sé cómo, pero lo hicieron de cierta manera. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es poner los mismos valores, no, yo creo que lo voy a cambiar, poner los valores, le voy a poner aquí, poner los valores del experimento, como son 6, vamos a aprovechar lo que ya hicimos y le voy a decir que son los valores del experimento 5, práctica 9. O sea, los que hicieron ustedes, los que se tomaron los 2 tiempos. Le voy a decir que, que son los datos del experimento 5, práctica 9. Usamos el libro de Excel y usamos las funciones que trae Excel. ¿Sí? Al usar las funciones que trae Excel, te encuentran los valores de aquí, la pendiente, bueno, la calcula de varias formas. Excel, el valor que calcula de la pendiente es este. Utiliza una función que se llama pendiente, lo voy a hacer más grande. Excel lo que te crea es una recta para hacer la aproximación. Utiliza esta instrucción pendiente y lo que hace es, tienes que meter los valores de rango, es decir, esto que tienes aquí. Entonces aquí tendrán que cambiar por 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aquí los valores que obtuvieron. El número de puntos es 6. Aquí voy a hacer un ejercicio rápido. Aprovechando lo que se hizo de los ejercicios de ustedes. Y estos son unos ejercicios de muestreo de los que hicieron ustedes. ¿Sí? Nada más así que le tengo que poner copiar. Lo pego aquí. Entonces, aquí tengo que ver las aproximaciones. Excel, les digo, me utiliza el término pendiente para crearme una parte de la recta y me crea
otra instrucción que se dice intersección con el eje. Lo que pasa es que creas una recta y esa recta, se ve aquí, el término que dice que obtienes con la instrucción intersección en el eje es el término independiente. La pendiente es el término lineal que multiplica x. Esto es propiamente aquí lo que vemos como la interpolación. La interpolación agarra esos dos elementos y empiezas a calcular valores. Por ejemplo, aquí te dice que en 5 tú muestraste y podías hacer 17 letras. En 6 deberías de hacer 22 según Excel. En 30 hiciste 78 letras. En 35 deberías de hacer 90. En 50 deberías de hacer 125. En 75 deberías de hacer 184. Entonces, la idea del ejercicio consiste en que comparen. Quiero la hoja de cálculo donde se vea esta intersección. Y lo que tienen que hacer ustedes es comparar y ver qué tan confiable. Si estos valores que obtienen aquí se parecen, por ejemplo, aquí este 5 te dice 19.16 y aquí este 5 te dicen 17, hay una pequeña variación. Por ejemplo, aquí 30, si aquí le pongo 30, pues me regresa 78.66, que es muy parecido a lo que viene allá, ¿no? Si aquí yo le pongo 25, me dan 66, que sí, de hecho es un poquito diferente, ¿sí? Entonces podemos ver que las implementaciones que hicimos nosotros son más exactas que los que nos implementa Excel. Si se fijan, acá te da 55 y acá 56. Acá te da 67 y acá te da 65. Entonces, simplemente lo quiero para que vean cómo con Excel también puedes generar, acá se le llaman regresiones. Claro, estamos usando regresión lineal, que es la más sencilla. Entonces, con esta hoja que dice mínimos cuadrados en estadística, pueden hacer esa aproximación. Que se supone que nosotros hicimos una mejor que la que tenían. Luego, eso sería simplemente con que sustituyan los datos y vean cómo funcionan. La siguiente, que esto es lo único que tienen que hacer aquí, cambiar los datos y ver cómo funciona. Recuerden que quiero la hoja de Excel y también el reporte de la comparativa. ¿Cuál creen que sea más exacto? ¿Lo que te da Excel o lo que te da los métodos que se implementaron en diferencias divididas de Newton y diferencias y Lagrange? Ok. Aunque este término posiblemente lo vean ustedes más adelante en estadística. Bueno, viene en el programa, así que pues lo tengo que agregar. Se supone que teníamos que ver el concepto. Bueno, les digo que se ve en estadística, pero más adelante lo pueden volver a ver ahí. Simplemente es para que vean cómo se hace y lo entiendan. El concepto es el concepto de correlación. Y es muy simple. El concepto de correlación dice qué tanto tiene que ver una cosa con otra. ¿Sí? Entonces dices, a ver, por ejemplo, si este valor crece y este crece al mismo tiempo, entonces se dice que hay una correlación de 1. ¿Sí? Correlación o correlación de Pearson, prácticamente Excel usando las dos instrucciones, coeficiente de correlación Pearson, te da el mismo valor. Y lo que haces es pones estos valores, te dice, este crece y este crece. Se dice que son directamente proporcionales. Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando una de las columnas va creciendo y la otra columna va decreciendo. Entonces el valor de correlación es 1, pero negativo. Se dice que es inversamente proporcional. Ejemplo de acá arriba. Trabajo más, gano más dinero. Debería de ser una correlación de 1, una correlación positiva. Es decir, entre más trabajo, más dinero gano. Entonces, bueno, ese es el concepto de correlación. Al revés, entre más personas hay en la familia, menos dinero me queda para mis gustos. ¿Sí? Entre más horas dedico, las horas que dedico, por ejemplo, a estudiar, contra las horas que dedico a mis amigos, pues obviamente tienen que ser una correlación inversa, es decir, de 1 a menos 1, de menos 1.
El negativo significa que cuando uno crece, el otro disminuye. El positivo significa que cuando uno crece, el otro también, o cuando el uno disminuye, el otro también. O sea, que los dos crecen o bajan en la misma proporción, y acá es que bajan en proporciones inversas. En el ejemplo de acá, nosotros podemos ver que esta sección de los datos, esta es positiva, o sea, es decir, 1, 2, 3, 9, 10, o sea, este sube y este sube, y a partir de esto es una relación contraria, es decir, este sigue subiendo, pero este empieza a bajar. Entonces se dice que los datos tienen una correlación negativa, porque crecen y van en sentido contrario, y aparte que la correlación es de 0.5. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, vamos a ver en los datos de abajo. Los datos de abajo, si se fijan, este es pequeño, 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 grande, pequeño, pequeño, grande, pequeño, o sea, no hay un valor muy predecible. O sea, por ejemplo, aquí, en lugar del 5 le digo 0.00005, es un valor muy pequeño. Entonces, la correlación que tenemos es muy pequeña. El valor de la correlación, 0.12396, es pequeño. Entonces, eso significa que los datos de este lado tienen poco que ver con los datos de este lado. En esta manera, de una manera contraria. ¿A qué me refiero con contraria? Significa que cuando los datos se comportan igual, significa de que los dos crecen juntos o los dos disminuyen juntos. Es decir, los datos de la derecha tienen un comportamiento hacia arriba, los datos de la izquierda igual. Ahora, una inversamente proporcional es que cuando uno sube, el otro baja. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay más gente con trabajo? Pues la gente que roba es menos, se supone. Que debería de disminuir el número de asaltos entre más gente tenga empleo. Se supone que es una de las máximas. Entonces, este es el concepto de correlación, de que si yo, yo dedico más, ¿cómo se llama? Si yo dedico más tiempo a mi trabajo, pues tengo menos tiempo para divertirme, que eso sería el negativo. Otro ejemplo de negativo sería entre más personas sean, menos agua nos toca. O sea, la relación de cuántos litros te toca de agua contra cuántas personas son. Otra forma negativa sería, déjame pensar, entre más grandes, entre más edad tengo, menos soporto hacer ejercicio, menos horas de ejercicio. Directamente proporcional. Entre más coma, más subo de peso. O sea, es el cuánto como, cuántas harinas, todo eso, y cuánto subo de peso. Este es directamente proporcional. Al revés, entre ahora, contrario sería, o sea, que me diera uno de todas formas, sería de que, por ejemplo, un valor que los dos van bajando, sería, aquí, ¿cuál es lo que quiero? Lo que quiero es que cambien estos factores, pero traten de que este valor de correlación se mantenga. Obviamente en estos valores es imposible o es muy difícil, pero que por ejemplo me presenten un patrón donde la correlación sea 0.5, o que me presenten el patrón donde la correlación sea muy pequeña. No exactamente esto, pero sí muy pequeña. Lo que quiero es que me muestren patrones, vean los patrones donde al final me debe de dar correlación 1, que eso sí es posible, o correlación -1, donde me dé una correlación pequeña, no exactamente esta, pero sí muy parecida, e igual una correlación media,
¿sí? ¿A qué me refiero con correlación? A que tiene que ver uno con el otro, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo que hago de aquí a la zona universitaria tiene relación con el número de carros que hay en la Salvador Nava. Es una relación de entre más carros haya, más tiempo me tardo, ¿sí? Entonces es una correlación positiva de 1 a 1. Otra correlación sería de que, o sea, significa cosas que tiene uno que ver con el otro. El valor de uno significa que tiene que ver muchísimo, es la correlación más alta. La correlación de 0 significaría que de plano no tienen nada que ver. Correlación de 0.5 pues indicaría de que es como un volado, que en algunas veces sí, la mitad no. El signo significa que si son directamente proporcionales, es decir, los dos suben juntos o bajan juntos, o los dos son inversamente proporcionales, es decir, cuando uno sube, el otro baja, cuando uno baja, el otro sube. Un caso, por ejemplo, de ingresos es de que a medida de que uno se vuelva más viejo, se supone que gana menos dinero. Entonces, eso es inversamente proporcional, más años, menos dinero. Básicamente, de nuevo, ¿cuál es la idea? Que le cambien esto. Por ejemplo, como cuáles podrían ser. Pongamos un caso rápido. Yo tengo aquí el 2 y le digo que me rellene la serie. Lo pueden hacer a mano, lo pueden escribir ustedes mismos. Le digo rellenar, que sea serie, y le digo que me tenga un incremento de -1, o sea, que vaya de -1, ¿sí? Entonces aquí se ve que este va bajando y este también. Aquí le digo que le cambio también y le digo que me rellene y que también el cambio me lo haga -1. Y si se fijan ahora la correlación de Pearson, aunque los dos van baje y baje, sigue siendo de 1. Significa que cuando este es 2, este es 1. Cuando este es 1, este es 0. Cuando este es 0, este es -1 y así sucesivamente. Lo que tienen que hacer es cambiarme esto de tal manera que se conserve esto. Básicamente, de eso se trata el ejercicio. Bueno, ¿sí? Y sí, serían los 4 ejercicios, pero bueno, los últimos 2 son muy rápidos. Básicamente nada más es cambiar esas cosas y sería todo lo de la práctica. Lo cual pues espero que no sea demasiado, pero que pues les pueda servir bastante. Si alcanzo a estar directamente les trato de resolver cualquier otra duda que puedan tener. Serían 4 ejercicios de la práctica número 10, pero son cosas sencillas, ya no tienen que hacer cosas tan elaboradas. Cualquier otra cosa, pues igual en el chat, saben que sí contesto. Entonces, por favor, traten de empezar a hacer este tipo de cosas. Revisen los videos, lo voy a subir ahorita precisamente a YouTube y y pues esperemos que sea útil para mañana. Sin más otra cosa, sería todo.